NX cuenta con EasyFill y la idea de tener ambas soluciones integradas es que, bueno, NX es un portafolio muy amplio, no sé si ya lo conocías o lo has trabajado, pero es parte de lo que nosotros llamamos Accelerator, que es como ofrecemos o el mensaje que ofrecemos a la industria, en el cual pues tienes diferentes dominios que se conectan. La idea es que con estas herramientas tus procesos y tu compañía o tu industria se empiece a digitalizar. Hoy en día tal vez ya tienes a un proveedor de moldes, pero internamente en tu tool room probablemente puedas comenzar a desarrollar ciertas herramientas pequeñas o comenzar a hacer modificaciones un poco más drásticas. Entonces ahí vas a tener un gemelo digital que cae en la parte tanto de mecánico o diseño mecánico como la parte de manufactura. Pero también puedes conectar esa información con la simulación, como lo vamos a ver ahorita. Inyectar, ver tiempo, ciclo, temperaturas, inclusive cuestiones de alabeo que podrían ser críticas para el ensamble del componente final. Y así, por ejemplo, esos tiempos que te dan inyección, que tú ya validaste, que tú ya ajustaste en la máquina que ya tienes, inclusive conectarlos, por ejemplo, con operaciones. Tenemos otras herramientas que también son parte del portafolio que ofrece Goltec, que te permiten hacer una mejor planeación y el scheduling o la calendarización de tu producción, y así se van conectando nuestras soluciones. Entonces, esto lo llamamos hilos digitales o gemelos digitales, que es que cada una de las etapas de tu producto o de tu proceso o las áreas de tu empresa inclusive se puedan digitalizar. En este caso, este gemelo digital que tú mencionas lo conocemos como gemelo digital del producto, porque tienes que validar digitalmente toda esa funcionalidad, ya sea desde el diseño plástico, que eso vendrá directamente del OEM con el que trabajas, o el gemelo digital de la herramienta, en donde puedes hacer esas pruebas y modificaciones. ¿Qué pasa si cambio esto? ¿Qué pasa si muevo este canal? ¿Qué pasa si cambio cualquier otro aspecto que pueda ser relevante, pero de forma digital y ya validado? Y obviamente la parte del llenado es importante, ¿no? Entonces, esto lo llevamos con EasyFill, que es una aplicación que se monta directamente dentro de NX. Eh, Aquí juntamos dos tecnologías muy buenas. La tecnología de NX para todo lo que es el diseño, que inclusive si tu proveedor es chino, estamos 90% seguros de que utilizan NX para el diseño de la herramienta. Tenemos una muy buena participación en ese sector por la facilidad que tiene el software en cuestión de diseño para desarrollar moldes. Y juntamos sobre NX el motor de Moldex 3D, que es el simulador top o de las tecnologías top que tenemos en el mercado para la simulación de inyección o del proceso de inyección. Entonces, EasyFill te va a permitir a ti en este nivel en el que tú estás o en estos retos que tú quieres resolver, pues ver precisamente esos datos críticos de manufactura que vas a utilizar para optimizar tu proceso y obviamente poder predecir o poder simular condiciones de tiro corto. ¿Qué pasa si cambia un espesor? ¿En dónde vamos a tener estos problemas? ¿Dónde vamos a tener una alta temperatura? Aire atrapado. Que con esta información yo pueda prevenir o evitar, por ejemplo, quemaduras o degradación en el material, el famoso efecto diésel, caídas de presión que vayan a afectar al desempeño de la pieza, las líneas de soldadura que pues al final del día son un riesgo mecánico o inclusive visual si estamos trabajando con superficies de vista. Y cuando hablamos de multicavidades, pues el poder balancear de forma adecuada y garantizar que la contribución de cada gate en mi molde vaya acorde al volumen de material que va a inyectar. Entonces, en este caso, EasyFill te va a permitir hacer un análisis tanto de llenado, llenado y empaquetado, como llenado, empaquetado, enfriamiento natural y alabeo, la deformación por contracción volumétrica. El tema a veces, y es aquí donde a ingenieros como tú les llama mucho la atención
la facilidad de EasyFill, por eso de ahí viene el nombre, es que a diferencia de otras soluciones en donde prácticamente tienes que ser un experto en métodos numéricos para realizar el mallado, para poder generar los settings de tu simulación. Aquí el tema del mallado y toda esa parte se hace a través de accesorios muy fáciles de modificar, en donde tú puedes automáticamente generar la malla, pero también, por ejemplo, utilizar algunos wizards para configurar un sistema como el que vemos en pantalla. Entonces, EasyFill es bastante sencillo de utilizar y esto te va a permitir que no tengas que invertir demasiado tiempo en preparar un análisis del cual pues tú requieres pues datos, llamémoslo así, básicos o no tan complicados. Eh, en general, el flujo de trabajo que seguimos en este punto es el siguiente. Tenemos nuestro modelo CAD y aquí es en donde también entra en juego el por qué NX está muy bien posicionado. La información que tú recibes de tu OEM puede venir en diversos formatos, ¿no? La gran ventaja que tenemos con NX es que al ser parte de Siemens, utiliza el motor de parasólidos, que es el más utilizado a nivel mundial. Y esto te va a permitir, en el caso, por ejemplo, de tu toolmaker, leer ya sea directamente archivos de NX o archivos que vengan de otra plataforma en formato o que tengan el core de parasólido. La ventaja de esto es que tú vas a poder generar, llamémoslo así, una interacción directa con el modelo muy fácil. Voy a pasar a la plataforma en donde, como puedes ver, esta es una pieza que pudo haber sido diseñada dentro de NX o pudo haber sido importada. Y muchas veces lo primero que hacemos dentro de la parte de cambios de ingeniería o algunas modificaciones o cambios que queremos ejecutar pudiera ser modificar algunas partes, ¿no? Por ejemplo, el espesor, el posicionamiento de un rib, el cambiar un slot, cosas que tal vez nos permita nuestro propio OEM. Y en este caso, como esta pieza no estoy seguro en dónde se diseñó, pero necesito modificar la pieza en algunos aspectos, voy a tener las herramientas de Synchronous Modeling. Synchronous Modeling es nuestra tecnología patente y prácticamente te permite modificar de una manera muy fácil y muy dinámica características y geometrías en el modelo. Por ejemplo, yo estoy seleccionando esta serie de caras. Imagínate que por alguna razón hubo un cambio en el modelo en donde hay que, no sé, hacer esto un poquito más hacia arriba. De manera dinámica, observa cómo el rib no solamente se extiende, sino mantiene toda la geometría, el ángulo, los radios, de una forma muy, muy fácil, algo que con otras herramientas o de otra manera te llevaría mucho tiempo en tratar de recrear esa geometría. Luego yo trabajé como toolmaker, entonces cuando teníamos que hacer estos cambios, pues era mortal, ¿no? Porque te tenías que llevar mucho tiempo para poder generar esos cambios o esas actualizaciones en tu modelo. Acá, por ejemplo, solamente estoy seleccionando algunas caras que quiero modificar, en este caso con un selector de RIPS. Desplazo un poco todos los radios, todas estas geometrías añadidas que a veces son difíciles de recrear, el sistema automáticamente las mueve manteniendo pues la geometría base del diseño. Entonces, te muestro esto para que veas la facilidad con la que podemos nosotros modificar la pieza o hacer cambios en el plástico, que al final del día, si bien no es tu, llamémoslo así, tu tarea o no es tu, eh, vaya, no es parte de lo que tal vez debes de hacer, pero sí pudiera ser requerido al momento de que quieres trabajar con alguna pieza. Aquí, por ejemplo, estoy moviendo todo el slot o todo el boss y todas las demás geometrías añadidas, como le pedí que mantuviera la coaxialidad de las geometrías a las cuales tiene relación, directamente el sistema detecta la cilindricidad de estos dos elementos y los mantiene. Entonces, este tipo de modificaciones son bastante rápidas. Ya al momento de querer comenzar a trabajar con la parte de simulación, en la interfaz, en la parte superior vamos a tener eh, un pequeño asesor que nos va a llevar de izquierda a derecha para que comencemos a trabajar
con este proceso que te mencionaba acá. Ya hice a lo mejor las modificaciones que necesito en mi modelo 3D. Ahora debo de generar la entrada del material, o el punto de inyección, indicar el material, indicar que las condiciones que voy a ejecutar del estudio, si va a ser llenado, llenado con enfriamiento o el análisis completo, el tamaño de malla tal vez para hacerlo más rápido o mucho más fino en cuanto a los detalles del modelo matemático y finalmente evaluar esos resultados. Entonces, siguiendo este proceso es bastante sencillo. Lo primero que voy a hacer es determinar un folder o una carpeta de trabajo. Esta carpeta de trabajo se genera automáticamente con la intención de que los resultados se almacenen ahí y básicamente la información quede respaldada, quede guardada. Posteriormente, nuevamente siguiendo este flujo de izquierda a derecha, voy a indicar la cavidad o cavidades sobre las cuales voy a trabajar. En este caso, selecciono el componente y indicaré también el tipo de material que voy a utilizar. En este caso tenemos una librería bastante amplia de diferentes materiales que inclusive se pueden ajustar o se pueden modificar. Diferentes productores, por ejemplo, aquí voy a buscar, no sé, Ineos, aquí está. Y llamémoslo así, la gama de productos que tenemos. Si vemos la parte avanzada, vamos a poder ver el tema de viscosidad, las curvas PVT, que son importantes para comparar lo que me está entregando mi proveedor con lo que yo tengo en la base de datos y algunas otras propiedades mecánicas, información adicional que yo puedo agregar o que puedo personalizar para mis reportes, etcétera. Entonces, lo que voy a hacer acá simplemente es aceptar ese material y automáticamente el sistema va a saber que esta es la pieza con la que yo voy a trabajar. De aquí puedo generar, por ejemplo, los runners, indicar el punto de entrada y me voy a ir, en este caso, aquí a la parte de punto de entrada y mediante la herramienta de puntos directamente sobre la cara, que esto es otra gran ventaja. Estoy trabajando sobre el modelo 3D. Esto me permite tener una mayor precisión en la ubicación de estas geometrías. ¿Qué sucede con otro tipo de softwares? Lo que hacen es convertir tu modelo sólido a una malla o a un modelo eh, discretizado. Y ahí, por ejemplo, se pierde la definición que puedo tener de un círculo, de un radio perfecto, o del centro exacto de una cara. Aquí, como estoy trabajando directamente sobre la superficie, sobre la geometría del modelo, puedo utilizar cualquiera de estas herramientas para indicar un punto exacto o previamente establecer un punto de referencia con cualquiera de las herramientas de diseño que tengo por acá, ¿no? Al momento de crear sketches y demás. Colocar ese punto y tener la certeza de que la ubicación del punto de inyección es exacto. Voy a dejar, por ejemplo, estos 2 milímetros de entrada como referencia. Va a poner esta pequeña marca. Puedo definir múltiples puntos de inyección y también indicar, por ejemplo, si esos múltiples puntos de inyección, cómo van a trabajar. Si van a trabajar por tiempo o van a trabajar por porcentaje de contribución. De esta manera, si tengo, por ejemplo, 2 puntos de inyección, puedo indicar que los dos trabajen al 50%, es decir, colaboren mitad y mitad, o comenzar con esta secuencia de 50 o 40, 30 y 30, hablando de 3 puntos de inyección, según la configuración que yo quiera evaluar. Una vez que tengo esto, indico la dirección de partición. Esto es importante para el cálculo de la fuerza de cierre, que nos puede dar presiones y demás. Simplemente alineo respecto al eje de trabajo en el cual estoy basando mi análisis. Obviamente la partición es en estas direcciones. Y le digo que comience a realizar el análisis. Aquí, al momento de comenzar el análisis, va a aparecer un pequeño gestor. Y obviamente esta información es editable. La presión máxima de inyección que puede ir en relación a tu máquina, el tiempo de llenado, ¿no? Que es algún parámetro ajustable. Que obviamente esto puede venir de cálculos manuales. Va en relación a la pieza que tú tienes, las temperaturas también que tienes del molde, el melt temperature que viene del material, pero son parámetros editables que al final del día también puedes, por así decirlo, poner un poco de tu experiencia acá. Y el tema del mallado, que como te decía, es donde a mí en lo personal se me hace más cómodo porque
el tipo de mallado que hace es basado en las superficies, en la curvatura. Entonces eso te asegura una mejor definición en rasgos mucho más detallados como estos pequeños radios y demás. Tienes la posibilidad de hacerlo de manera mucho más precisa. ¿Qué es lo que va a suceder? Que si esta cara, por ejemplo, este cilindro, normalmente a la mitad lo divide en, llamémoslo así, 30 segmentos, aumentando la precisión o la accuracy puede subirse a 60, 80. Entonces, aumenta el tamaño de la malla, pero también la precisión y el tiempo de cálculo. Regularmente, ¿qué es lo que hacemos? Pues, llamémoslo así, en ocasiones hacemos dos comparativas, una rápida para ver cómo va, llamémoslo así, un resultado rápido, no tan preciso, y después una simulación con mucha mayor precisión para poder observar cualquier detalle que podamos tener. Ahorita lo voy a poner, por ejemplo, en rápido, indicarle el número de cores que quiero utilizar y que automáticamente inicie. Dando clic en OK, lo que va a suceder es que va a comenzar a abrir un pequeño log. Este archivo log lo que va a hacer es ir demostrando, lo voy a hacer para que veas. Entonces, este archivo log lo que va a generar es empezar a calcular, pero te va a ir arrojando parámetros, te va a ir indicando el porcentaje de llenado, la temperatura y la presión. De esa manera, si tú ves que, por ejemplo, inclusive sin llegar todavía a la parte gráfica, desde ese resultado, desde ese log o esa pantalla de cálculo, si tú ves que vas en un 40 o 60% del llenado de la cavidad y la presión se empieza a disparar o ya está llegando al límite, desde ahí puedes detectar esta parte de tiro corto. Este es el log que te decía. Aquí puedes ver las diferentes, obviamente si hago diferentes estudios, aquí los voy a poder ver. La información que se genera acá automáticamente se guarda en la carpeta de trabajo, ese folder que definimos de manera inicial en este primer paso o en esta primera etapa. Y conforme empieza a hacer esos cálculos, pues la información se despliega en esta parte. Así es como puedes detectar el tiro corto también en la simulación al momento de que, eh, llamémoslo así, se genera el tiro corto, tú vas a ver esa falta o ese pedacito de llenado en la cavidad, ¿no? Acá, por ejemplo, está comenzando el análisis. Aquí ya genera el archivo de mallado y te empieza a dar las condiciones eh, que vienen configuradas por el material, por la malla y las condiciones que yo también indiqué en el estudio. Entonces, aquí vemos el tiempo, que es un tiempo muy pequeño, va a ir aumentando, la presión, el porcentaje y el porcentaje de llenado. Y es aquí en donde, si yo veo esta presión llegando al máximo, al tope que definí en la configuración y apenas llevo un 20-30% de llenado, puedo asumir o puedo detectar un tiro corto. Voy a minimizar esto. Una vez que termina de calcular, esta es la pieza ya calculada, le voy a pedir que muestre los resultados. Como podemos tener diferentes corridas o diferentes escenarios, por ejemplo, llenado y empaquetado, análisis completo, llenado, empaquetado y alabeo. El sistema me permite analizar cada uno de esos resultados o cada una de esas pruebas. Entonces, aquí es en donde tú puedes tener esas diferentes variaciones de, bueno, en el escenario 1 o en esta primer corrida, puse un punto de inyección con estas características. En el escenario 2 lo moví hacia esta posición y evaluar cómo va a afectar esa parte. Y lo que ves, pues ya son los resultados típicos que obtenemos, ¿no?, de la simulación. Que nada más para no entorpecer tanto la simulación, para que no esté saliendo esto a cada rato. Aquí puedes ver esos resultados que te mencionaba. Por ejemplo, va a llegar a un segundo y ya va casi a un 30%. Lo voy a detener, lo voy a cerrar. Los resultados que se generan hasta ese punto los va a poner disponibles, ¿no?, también como resultados parciales en el estudio. ¿Qué podemos ver en el análisis? En este caso, en el llenado.
la parte, obviamente, del melt from time, que va acompañada de una animación para poder apreciar precisamente el recorrido del material y ver esas partes en donde pudiéramos tener un problema, como líneas de soldadura, etcétera. Eh, Hablando de líneas de soldaduras y aire atrapado, tenemos el gráfico de aire atrapado, en donde me va a mostrar pequeñas burbujas que, combinado la ubicación de estas burbujas con un tema de temperatura o concentración de temperatura o presión. Aquí, por ejemplo, la ventaja de tener gráficamente en donde va a estar esa línea de soldadura es precisamente que tú puedas evaluar, por ejemplo, en esta pieza, que es una pieza de vista, si el inyectar en este punto, lo que hacemos con, tú lo sabes mucho mejor que yo, la línea de soldadura es un problema que no se erradica, solamente se mueve de posición. Entonces, si inyectando en este punto me genera líneas de soldadura en esta parte, en donde puede ser una parte que la mecánica del material le puede afectar o la parte visual le puede afectar, entonces evaluamos inyectar en otro punto para mover esa línea o plantear otro punto de inyección o más puntos de inyección de ser necesario. Entonces, la temperatura de esas líneas también es posible visualizarlas. En este caso, en este punto serían las más calientes, obviamente por la ubicación en donde, eh, o por el flujo del material que tenemos, del frente del material. Disculpen, voy a quitar esto un poquito. Y obviamente tenemos el tema, por ejemplo, como la relación de enfriamiento de capa. Esto que nos puede indicar también, puede ser un indicativo de zonas en donde podamos tener problemas de llenado. Esta relación de capa puede generar, por así decirlo, que el canal se estreche si se reduce abruptamente la geometría o el espesor del material. Parte de toda esta información también te va a dar un pequeño advisor que te va a mostrar precisamente las posibles soluciones, ¿no? Que puedes tener estos problemas, ¿no? Y obviamente, pues con la ayuda que tiene el mismo sistema, pues el usuario puede conocer más a detalle a qué se refieren estos gráficos o esta información. Tenemos el tema de empaquetado, ¿no? Enfriamiento, que nos va a dar la temperatura máxima porque es enfriamiento natural. Y obviamente un tema importante, el alabeo. Aquí en el alabeo nos va a dar un desplazamiento, inclusive aquí en los settings voy a poner la escala. Ahorita estoy viendo el modelo original, pero si pongo la deformación a 1, es decir, un poco real hacia como lo veríamos, es evidente la deformación. O si hablamos de piezas muy pequeñas o deformaciones pequeñas en relación al tamaño de la pieza, pero que sean críticas, podemos utilizar esta escala manual para, por así decirlo, tener una exageración de cómo afectaría el alabeo. Entonces, en este punto, el alabeo, la deformación que tenemos en esta posición, obviamente puede afectar el sello o la planicidad que necesitamos en esta característica. Veámoslo, por ejemplo, en dirección de Y, que es de manera vertical, en donde la parte con más desplazamiento, precisamente, es esta zona. ¿Y eso qué me puede indicar? Bueno, que con ese desplazamiento, con esa deformación, obviamente la pieza no va a quedar plana al 100%. Y aquí puedo agregar un RIB o puedo comenzar a hacer esos planteamientos de ingeniería o el desplazamiento total, donde puedo detectar ya y como resultante de, de las más direcciones, cuál sería ese desplazamiento. Y esto viene en relación, por ejemplo, a
Vamos por acá. Aquí, temperatura del frente de flujo. En función de en donde tengamos estas temperaturas, combinada con o en función de donde tengamos estas temperaturas, esos puntos de mayor calor o menor calor, como es aquí, donde es mucho más frío que en el resto de las áreas aledañas, obviamente al enfriar primero eso va a contraer hasta cierto punto el material y esto también nos puede dar un indicio de, de problemas de deformación. Combinado con el tema del Warp Patch, podemos comenzar a ver o a tener mayor, llamémoslo así, certeza en estas evaluaciones. La contracción volumétrica, en este caso, en este gráfico, es importante porque aquí vamos a ver líneas ¿cómo le llaman? Los rechupes. Le digo que vuelva a analizar, cambio aquí el material, por ejemplo, como decía, ¿no? ABS con poliamida o policarbonato. Entonces, todo lo que yo ya había configurado y demás se mantiene y puedo ejecutar otro análisis, pero toda la configuración se queda igual. Lo único que estoy haciendo es el cambio del material y lo que voy a hacer es decirle, ahora vuelve a calcular con esto. Ejemplo aquí, ¿no? PA6. Y a calcular. Entonces, con esta parte, lo que estás haciendo es nada más cambiar el material, que vuelva a calcular las condiciones de la curva PVT y listo. Pero todo lo que yo hice en cuanto a posicionamiento del punto de entrada, la definición de la cavidad, la definición de runner se mantiene. Sí o sí hay que volverlo a calcular, porque el comportamiento entre un material y otro afecta al resultado. Entonces, lo que puedes hacer es simplemente definir el nuevo material y listo. Le das OK y empieza a calcular nuevamente. Entonces, una vez que termine el cálculo, al momento de revisar los resultados, como acá, puedes seleccionar, por ejemplo, el resultado, RON 1, digo, yo no les cambié el nombre, pero que sea el ABS, el ABS con poliamida, el policarbonato, o sea, las diferentes combinaciones que tú quieras y así poder hacer esos resultados que también pueden ser parte del reporteo, ¿no? Que te puede dar el sistema. Entonces, una vez que ya tienes esta parte, puedes generar las animaciones y crear un reporte como el que te voy a mostrar a continuación para que puedas hacer esas comparativas. Ya en la aplicación, yéndonos un poquito más a fondo, puedes utilizar, por ejemplo, Wizards para tener una simulación un poco más detallada. ¿En qué sentido? Pues aquí tenemos un sistema más completo. Tenemos el punto de inyección, tenemos el sprue, el runner y el gate. Entonces, obviamente no es lo mismo tener una inyección capilar a tener, por ejemplo, esta inyección submarina, o a tener un fan gate, o a tener algún otro tipo de punto de inyección, o que este sprue sea sustituido por un hot runner. Entonces, o que todo esto venga parte, por ejemplo, de un sistema de colada caliente o de un manifold. Entonces, la definición de esta geometría es muy sencilla. Nos va a dar, obviamente, todo el escenario completo que está sucediendo desde acá, cómo va a afectar a la pieza. Y la definición de esta geometría, esta es otra de las grandes ventajas. Son objetos sólidos. Si te das cuenta, cuando me acerco aquí, se resalta esta operación de sweep que hace automáticamente con el asesor. Entonces, si mi molde tiene un sistema de llenado muy en particular y tengo el 3D de esa cavidad, puedo obtener esas superficies, recrearlo y utilizarlo para poder simular y obtener esos datos. ¿Cómo lo recreo? Por ejemplo, en este caso, cómo llegar a esta parte es muy, muy rápido. Tengo mis piezas, simplemente le digo las cavidades con las que voy a trabajar, material, la dirección de partición. Esto es para que se oriente el sistema. Y en este caso, voy a utilizar estos tres asesores.
Gate Wizard me va a permitir definir diferentes tipos de punto de entrada, ya sea el capilar o el pin gate, edge, el fan, la colada submarina, o como le llamaban los portugueses con los que trabajaba, la inyección de banana, o bien, a lo mejor, un túnel o una colada submarina con relación a un ejector pin. Aquí, por ejemplo, lo único que voy a hacer es indicarle mediante las herramientas de selección de NX que voy a utilizar un punto que va a estar en esta cara, y para tener mayor precisión voy a utilizar los parámetros U y V para posicionarlo exactamente al centro de esta superficie y al centro de esta arista. Automáticamente cuando lo coloco me da una configuración que yo puedo manipular aquí muy rápido, por ejemplo, unos 6 milímetros, un diámetro de 12, una altura de 15, y en relación al diámetro de entrada, 12, y unos 30 de altura. Por acá me permite indicar si la conexión de ese pin gate o ese botador va a ser rectangular o semicircular. Lo voy a dejar como rectangular y nada más voy a ajustar a un pequeño tamaño. Por ejemplo, aquí voy a cambiar la altura del botador, y de manera dinámica me está dando esa retroalimentación. Cuenta. Y si hay algo que necesite modificar, simplemente voy ajustando en mis parámetros. Aplico, hago exactamente lo mismo de este lado. La ventaja es que esos parámetros ya quedaron almacenados como de uso reciente. Nada más ajusto la posición. Esperemos que mi cálculo no falle. Ahí está, 270. Nuevamente, son objetos sólidos. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo extender o modificar de ser necesario. Aquí el sistema, por ejemplo, automáticamente en los runners ya lo detectó. Y en cualquier momento puedo volver a los parámetros originales y modificarlos. Al momento de que tengo estos runners, esas entradas, el runner wizard lo que va a hacer es leer estos puntos de inyección y darme un, llamémoslo así, canal automático. Esta es una pequeña previsualización. Aquí toma la dirección de partición y me dice si el tipo de inyección va a ser con un molde de 2 placas o de 3 placas o un stripper plate para botar la colada, si va a ser un hot runner o un cold runner, y si la ubicación del canal va a ser a nivel del punto de inyección o de la placa inferior o del gate. Acá, por ejemplo, podemos indicar la posición a lo mejor del punto de inyección del sprue. Yo ahorita lo hace de forma centrada. En algunas ocasiones nos ha tocado que el punto está dislocado por cuestiones meramente de la mecánica del molde, pero todo eso se puede manipular, se puede modificar. Voy a actualizar, ¿está? Y todos los settings del runner, ¿no? La extensión que quiero, por ejemplo, para esta parte, si quiero los wedges o las extensiones del gate, y automáticamente el punto de inyección se genera aquí, es decir, el punto de entrada, el melt entrance, se genera en esta parte. ¿Qué me va a dar como resultado? Pues algo como esto, donde yo visualizo mi corrido, mi análisis, y voy a poder visualizar todo lo que está aconteciendo en la parte con este escenario. La gran ventaja es que el sistema se encarga automáticamente de hacer esas conexiones en la malla. Si quiero esta extensión, por ejemplo, para bloquear la colada o para traernos la colada. Y en caso de que yo necesite un sistema mucho más complejo que salga de estas partes, tengo la posibilidad de utilizar las funciones de diseño de NX, que en este caso es una extrusión que posteriormente parametricé. Y lo único que hago en el sistema es, por ejemplo, indicar aquí en el runner system cuáles son
los puntos de inyección, cuál es el runner y cuál es el sprue, seleccionando esos objetos, que nuevamente son sólidos. Entonces, si yo en algún momento quiero hacer un cambio en el arreglo de esta matriz o de cómo están organizados estas piezas, no sé, tal vez eh, cambiar el espacio entre uno y otro para ahorrar material y demás, lo cambio desde esta parte, se actualiza el sistema que yo diseñé aquí o que yo generé, ejecuto nuevamente la simulación y listo. En este caso veo los resultados y con qué intención, pues bueno, ver el balanceo de mi sistema, asegurarme que todas las partes llenen de manera simultánea, al mismo tiempo, evitar problemas de presiones, rebabas y demás. Finalmente, una vez que tengo esto, puedo generar un reporte que, como vemos por acá, un reporte que se genera de forma automatizada. Yo aquí ya le puse un pequeño tema, nos da un pequeño resumen, la información general de las condiciones que estoy utilizando, el material que estoy utilizando, algunos datos de análisis y los resultados de llenado, en este caso con las animaciones eh, pertinentes. Y algunas guías de qué es lo que vas a observar o qué es lo que puedes utilizar o obtener del resultado que estás viendo en pantalla, ¿no? Los airdrops, las líneas de soldadura, y de esta manera, pues, nutrir la documentación técnica que requieres para tu proyecto y obtener esos datos, obviamente, temperaturas y demás.